más que un futbolista. El Diego fue un fenómeno, un sismo cultural. Su vida no se escribe con renglones, sino con titulares dramáticos. El pibe de Villafiorito que se convirtió en un dios en Nápoles. El hombre que devolvió la gloria y el orgullo a Argentina. Un genio indomable. La mano de Dios. El artista del gol del siglo. Aprovecha el genio del fútbol mundial. Genio, 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 ta, 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 ta. Analizar a Maradona no es solo estudiar el deporte, es estudiar historia, política e incluso las leyes físicas que muchas veces el Diego desafiaba con su magia. En este video vamos a analizar la postura del Diego, explorando una por una las cualidades físicas que lo hicieron tan grandioso, comenzando por sus movimientos en la cancha. Diego Maradona destacaba por una notable buena postura y un centro de gravedad cercano al suelo. A pesar de su baja estatura, su estilo al correr era una muestra de equilibrio y control. Mantenía el tronco erguido y su frente siempre en alto, lo que le permitía tener una visión amplia del campo mientras conducía el balón con una precisión asombrosa. Esta forma de correr, que a menudo se veía como una danza controlada, le daba la estabilidad necesaria para realizar sus famosos cambios de dirección y regates rápidos, a diferencia de otros futbolistas como algunos atacantes modernos que a veces corren con la cabeza agachada o el tronco inclinado hacia adelante. El Diego, en cambio, siempre tenía el pecho bien abierto y los hombros altos, y esto no solo era una característica física, sino que está intrínsecamente ligado a sus pensamientos, a su psiquis. En psicología del lenguaje corporal, una postura expansiva como la suya se asocia con sentimientos de confianza, poder y autoestima. Al proyectar esta imagen en el campo, no solo se sentía más seguro, sino que también comunicaba una sensación de dominio y superioridad a sus oponentes. Su forma de caminar y correr, con el mentón ligeramente elevado, era un claro signo de desafío y orgullo, tanto por su propia habilidad como por la camiseta que representaba. Este lenguaje reflejaba su personalidad indomable y su conexión con su país, diferenciándolo de otros jugadores y reforzando su estatus como icono de rebeldía y resiliencia argentina. En momentos de presión, la presencia imponente de Maradona en el campo servía como un ancla emocional para el resto del equipo. Su postura de liderazgo trascendía las palabras y lo convertía en una fuente de inspiración. Esto lo hacía único, y es que podríamos ver a Maradona sin saber que es él e instantáneamente lo distinguiríamos, tanto por su silueta como por sus patrones de movimiento tan espectaculares. Es por eso que la postura no se puede posar, no es una pose, es parte de tu identidad. Define cómo se ve y cómo funciona tu cuerpo. Y el Diego de joven tenía una columna muy sana que le daba una postura perfecta, la cual vamos a desglosar pieza por pieza desde abajo hacia arriba. La forma en la que tocaba la pelota nos hace ver que su cuello en alto nunca se veía comprometido al mover los pies o incluso al levantar las rodillas. Algunos jugadores de fútbol al levantar la rodilla lo hacen doblando su espalda, y esto les quita estabilidad e impide que se mantengan con buena postura al jugar. Pero no es el caso del Diego, podía hacer ambas a la vez, permitiendo que su cuello se mantenga bien alineado sobre el punto más alto de su columna. Esto se debe principalmente al excelente funcionamiento de su abdomen bajo y musculatura intraabdominal. Si al levantar la rodilla nuestro lumbar se dobla, entonces perdemos nuestra altura y nos pesan las piernas. Cuanta mejor conexión mantengamos con nuestro abdomen bajo y glúteos, más vamos a sentir la liviandad de los pies al jugar. Esta es una de las características más particulares del Diego, la cual me recuerda mucho al movimiento de un boxeador tan grandioso en el ring como el Diego en la cancha, citando la famosa frase de Ali: vuela como una mariposa, pica como una abeja, haciendo pasos que parecían una coreografía alrededor de sus oponentes. Y es que tanto el Diego como Muhammad bailaban en el más alto nivel del deporte. Ambos parecían estar flotando sin peso en los pies al moverse, creando la posibilidad de generar jugadas maravillosas, una sensación que te recorría el cuerpo. Cada vez que Maradona tocaba la pelota podía ocurrir un milagro. Su buena postura jugaba un papel clave en este estilo de juego. Por eso el abdomen del Diego no estaba apretado por músculos. Su abdomen se mantenía todo el tiempo largo, como si tuviese un corset de músculo en la cintura que lo protegía. Hoy en día, los futbolistas buscan un abdomen fuerte y bien definido, y nos olvidamos que muchos de los más grandes atletas de la historia nunca tuvieron los 6 abdominales marcados.
marcados. Al contrario, tenían torsos largos y descomprimidos y un movimiento muy fluido, sin ninguna restricción muscular. Pero ¿cómo Diego Maradona lograba esto? Al estirar tu espalda e intentar tener una buena postura, el frente del abdomen debe mantenerse presurizado, es decir, totalmente cerrado. Esto es lo que logra que la caja torácica se alargue y no sea la espalda la que se quiebre en el estiramiento. En posturas que no son tan buenas, al extender la espalda se van a levantar las costillas frontales. Al levantarse estas costillas, se comprime nuestra espalda en la zona lumbar en lugar de estirarse. Esto genera una desconexión entre nuestro abdomen y cadera, cortando nuestro cuerpo al medio, separándolo en dos piezas y aplastando nuestra curva lumbar. Pero Maradona era tan fuerte que podía mantener una buena postura mientras jugaba sin que sus costillas frontales se levanten. El corsé muscular de su abdomen le daba una buena estabilidad a esa zona lumbar y le permitía realizar los movimientos desde su cadera. Por eso tenía ese desarrollo gluteal tan vistoso, que le permitía incluso realizar el trabajo abdominal desde su cadera, sin comprimir su espalda y reclutando los glúteos. Esta descompresión en su columna le daba unos hombros bien altos y cercanos al cuello. Incluso si lo miramos al correr, parecería que los hombros se le suben a la altura de las orejas. Y es que el Diego tenía una de las cajas torácicas más impresionantes. Basta con mirar el tamaño de sus costillas. Vemos como la zona lumbar es fina y delgada, y poco a poco comienza esa curva en su caja torácica que llega hasta la espalda alta, indicando que su columna tenía unas curvas bien desarrolladas. Cuando una persona tiene espalda plana, la zona más baja de las costillas se encuentra desinflada. Esto se debe a la compresión de la zona lumbar. Todo lo contrario al Diego, su abdomen siempre se encontraba estirado gracias al sostén de estas costillas infladas, que parecían un pequeño caparazón de tortuga. Si prestamos mucha atención, podemos ver un buen desarrollo del músculo serrato anterior. Eso le permitía tener seguridad en los impactos con otros jugadores. Incluso siendo una persona de baja estatura, impactar con el Diego era como chocar con un camión de frente, como chocar con un Scania para ser precisos. Esto gracias a la robustez de su amplia caja torácica y su eje de gravedad bien conectado al suelo. Y si seguimos subiendo su columna, llegamos al cuello y cráneo, áreas que en los años más tempranos de su carrera eran algo de no creer. Una de las mandíbulas más desarrolladas que vi, unos pómulos gigantes y posicionados bien altos al costado de sus ojos. Casi podríamos decir que tenía una armadura de hueso en el rostro que lo protegía de los golpes, dándole al Diego una apariencia fuerte y afilada. Y esto sumado a unos ojos de cazador, una mirada penetrante y expresiva, lo que reflejaba la astucia y resiliencia que tenía en la cancha. Y es que las facciones del rostro hablan mucho de la vida y emociones que una persona transita. En el caso del Diego vemos una combinación de dureza y orgullo. Tanto la adolescencia como el inicio de carrera de Diego Maradona se desarrollan en un clima político altamente hostil y opresivo en Argentina, la dictadura. Esto sumado al dolor que trajo la guerra de Malvinas, donde perdimos muchos argentinos, jóvenes que fueron a defender el país y dejaron su vida en ello. Los tiempos difíciles crean hombres fuertes, y el Diego, al igual que esos jóvenes, quería a la patria tanto como la quería la Tota, su madre. Quizá incluso lo recuerdes atendiendo al servicio militar obligatorio, la Colimba, en el cual formó parte del regimiento 3 de infantería de la Tablada, pero su verdadero papel llegaría un poco más tarde, en el Mundial del 86, 4 años después de la guerra con Inglaterra. Y es que Maradona mismo declaró que el día del partido se sentía defendiendo a la bandera y a los caídos. Era mucho más que solo fútbol. En ese partido su postura transmitió más determinación que nunca. Sentía en el corazón el calor argentino. Sus movimientos dentro de la cancha se fusionaron con la emoción del pueblo. Su primer gol fue la mano de Dios, un acto de picardía y rebeldía que el pueblo sintió como un desafío victorioso. Lo que el mundo vio como antideportivo, los argentinos lo vimos como una viveza criolla, una burla a la potencia que tanto nos había arrebatado. El segundo gol fue el famoso gol del siglo, una pura exhibición de talento, mucho más que solo habilidad. Fue una declaración de dominancia y superioridad absoluta. Diego adelantó 1 por 1 a los jugadores ingleses hasta llegar al portero. En un movimiento magistral amagó a rematar, lo que hizo que Shelton se lanzara y con un toque sutil y corto hacia la izquierda lo dejó desparramado. Con el arco vacío empujó la pelota al fondo de la red y a pesar de recibir un fuerte golpe de Butcher por detrás justo al definir, la alegría fue tal que el propio Maradona declaró ni sentir dolor.
Ese día los ingleses entendieron que podían haber ganado la guerra, pero nunca iban a poder apagar la llama de nuestro país. Esa copa, al igual que nuestras queridas Islas Malvinas, siempre iban a ser nuestras. El Diego transformó el dolor de una derrota militar en una victoria de inmesurable valor, cargando los sentimientos del pueblo sobre sus hombros y devolviéndonos el orgullo, dejando la blanquiceleste en lo más alto. Es una historia que emociona siempre que se cuenta. Lo que no te mata te hace más fuerte, y nunca nadie se convirtió en un héroe sin antes matar un dragón. El Diego llega a la adultez con un desarrollo facial y físico aquilianos, aunque con el paso del tiempo el rostro de Diego Maradona pasa por una transformación notable. Esos rasgos juveniles que lo hacían tan distintivo se fueron atenuando. Los pómulos, que alguna vez fueron prominentes y altos, perdieron su definición y su altura. La mandíbula, que era un símbolo de su tenacidad, ya no lucía tan marcada, y esos ojos que antes tenían fuego y una intensidad inconfundibles, ahora habían adquirido una expresión diferente. Incluso parecían cansados. Preparé múltiples comparaciones para poder apreciarlo con claridad, pero hay una en especial que me fascina. Una foto de un Diego joven jugando en Boca Juniors en el periodo del 82 y una foto del Diego jugando en el Napoli cerca del 90. La forma de su columna era totalmente distinta. A pesar de mantenerse en forma para jugar en el más alto nivel del fútbol, la postura ya no era igual. Si miramos en detalle, la diferencia es notoria. Su rostro estaba totalmente cambiado. La proyección facial tan característica del Diego había retrocedido por completo, como si su cara hubiese perdido ese tamaño tan feroz y característico que tuvo en su juventud. Si bien muchas personas adjudican los cambios faciales al envejecimiento, y bueno, a la vida que el Diego eligió llevar, desde el punto de vista postural hay argumentos razonables que pueden explicar este cambio, y es que el origen de estos cambios faciales se debe a la pérdida de una buena postura oral. La forma de tu rostro depende principalmente de la postura de tu lengua. La lengua debería ir posicionada en el paladar, dándole soporte firme al hueso maxilar. El maxilar, también conocido como el hueso de la belleza y la juventud, forma parte del segundo tercio del rostro. Cuando tenemos un buen soporte de la lengua, nuestras facciones se proyectan hacia adelante. Esto logra una buena definición en nuestra mandíbula, posiciona nuestros pómulos bien altos y le da soporte desde abajo a nuestros ojos, los cuales adoptan un aspecto de cazador que irradia masculinidad. Y en el caso del Diego, podemos decir con certeza que hubo una pérdida de esa buena postura oral con el pasar de los años. Su lengua ya no empujaba con la misma firmeza en contra del paladar y sus facciones se fueron atenuando. Y ahora mismo te estarás preguntando, pero Tadeo, vos no estuviste dentro de la boca del Diego, ¿cómo podés saber eso? Bueno, todo tiene una explicación. El intenso estrés físico y mental de ser un ícono mundial del fútbol, sumado a un estilo de vida que incluyó adicciones, tuvo un impacto profundo en su cuerpo. A esto se añadieron lesiones graves, como la fractura del tobillo izquierdo que sufrió en 1983 por la dura entrada de Goicoechea, hijo de o los problemas de rodilla crónico que le generaron una artrosis severa. Y es que históricamente todo Aquiles tiene su talón. Este conjunto de cosas afectó significativamente su zona lumbar, generando un efecto dominó, desmoronando pieza por pieza su gran postura. Y en mi humilde opinión, así fue como comenzó su deterioro postural. El cuerpo está todo conectado. Para entender esto mejor, podemos ver el diagrama teórico de Gray Cook. Así vamos a comprender el funcionamiento de cada articulación del cuerpo del Diego. La articulación de la rodilla tiene que ser estable. Esto significa que la rodilla no se debe hiperextender. En años tempranos de su carrera, el Diego mostraba una rodilla muy estable, siempre afirmada y arraigada al suelo. Gracias a esto es que tenía ese eje de gravedad tan sólido al jugar. Pero con el paso de los años vemos que su rodilla entró en ese patrón de hiperextensión, es decir, se estiraba más de lo debido, sobrecargando la articulación y desgastándola. De haber detectado esto apenas comenzó a suceder, hubiésemos tenido Diego para mucho más rato, pero ninguno de los expertos alrededor suyo supo ver o solucionar el problema. Cuando una de las articulaciones pierde su rol, el resto de las articulaciones comienzan a fallar. Esto genera dolores crónicos y compromete la postura de nuestro cuerpo. De joven, la cadera del Diego estaba neutra y muy bien alineada, pero ese fallo en sus rodillas derivó en una desconexión de sus músculos aductores y abductores. Esto genera una debilidad en el
el abdomen bajo y caderas. Debido a esto, su espalda lumbar se comenzó a cargar más, generando una compensación postural conocida como rotación anterior pélvica, por la cual la pelvis y el cuello rotan hacia atrás y se comprimen debido a la tensión acumulada en la zona lumbar. Esta desviación no solo sucede en el plano sagital, sino que también sucedió en el plano lateral. En años más tempranos de su carrera siempre veíamos una cadera alineada horizontalmente. Podíamos trazar una línea recta incluso en movimiento. Pero después de la fractura del tobillo izquierdo que sufrió en el 83, el Diego instintivamente comenzó a compensar sus movimientos. La pérdida de estabilidad en ese lado izquierdo hizo que deje de ponerle peso a ese pie, y eso hizo que pierda la conexión con el lado izquierdo de su cadera, cargando mucho más su lado derecho. Esta es la razón por la que vemos como la cadera estaba torcida, levantada del lado izquierdo como si no tuviese anclaje alguno al suelo, mientras que su lado derecho de la cadera estaba más bajo, comprimiendo la zona lumbar derecha. Esto desbalanceó todo su cuerpo. Como mencionamos previamente, la caja torácica y costillas del Diego eran largas y amplias, pero toda esta tensión lumbar que acumuló hizo que sus costillas se aplasten y su espalda se comprima. El síndrome de espalda plana viene acompañado de una pérdida de tamaño y posición ósea, la cual es muy visible cuando la comparamos con la versión sana de la misma columna, y su cuello no se vio exento de este desbalance. La tensión lumbar fue tan grande que tiró el cuello del Diego hacia atrás, comprimiendo y bloqueando las vías respiratorias, impidiendo que la lengua le dé el soporte necesario al maxilar. Es por esto que su rostro pierde proyección, y vemos como el segundo tercio de su cara se alarga, se vuelve más caído. Su nariz, por ejemplo, era mucho más repingada a finales de la década del 70, pero con el tiempo, la dirección de la misma comienza a apuntar mucho más hacia abajo. Entonces, podemos decir que este desbalance que comenzó en su tren inferior terminó incluso afectando su desarrollo facial. Visto de frente en las fotos, vemos la rotación anterior pélvica, ya que levantaba el cuello de más, que es una compensación típica que las personas realizan para abrir la vía respiratoria cuando la misma se encuentra colapsada por una mala alineación postural. Si bien el estrés físico de ser un atleta de alto rendimiento deterioró su cuerpo, en gran parte esto podría haber sido prevenido. Aún más si tenemos en cuenta que muchos preparadores físicos no prestan atención a la biomecánica de la columna, no la comprenden. A día de hoy siguen habiendo entrenamientos en búsqueda de una ganancia muscular sin una visión crítica de qué áreas deberían acumular músculo y qué áreas no deberían acumular músculo. Esto causa que muchos futbolistas generen movimiento desde su espalda baja, sobrecargando articulaciones como la rodilla y acortando sus carreras. Este tipo de entrenamientos nunca van a lograr el movimiento de calidad que desarrolló el Diego de joven, ya que su juego nunca estuvo basado en la potencia muscular. Se notaba que el Diego sentía la pelota de verdad, transmitía esa magia, una sensación que incluso en el más alto nivel muy pocos futbolistas logran generar por falta de estilo. Tener una columna sana y un gran desarrollo craneal habilita a los deportistas a desarrollarse en lo que yo llamo los aspectos invisibles del deporte. Una columna vertebral sana es absolutamente crucial para un atleta, ya que actúa como la autopista principal entre el cerebro y el cuerpo. Una alineación postural correcta permite que el cerebro envíe señales nerviosas de manera fluida a las extremidades, lo que resulta en un control superior y una habilidad motriz más precisa. Cada vértebra está conectada a nervios que responden por áreas específicas del cuerpo, por lo que cualquier desalineación postural puede obstaculizar estas señales, afectando la fuerza, velocidad y coordinación. En esencia, una columna sana es la base para que un atleta pueda realizar movimientos complejos y tener un control total de su cuerpo en cualquier situación competitiva. Un desarrollo craneal óptimo es fundamental para la excelencia atlética, ya que influye directamente en la percepción y el equilibrio. Un cráneo bien estructurado brinda un soporte ideal para el área vestibular, que se encuentra en el oído interno y es responsable del equilibrio y la orientación espacial. Esto estabiliza la cervical del deportista, lo cual le da más seguridad al atleta durante los impactos. También facilita un uso más eficiente de los ojos y los oídos, es decir, los sentidos, lo que mejora la capacidad del atleta para juzgar distancia, velocidad y movimientos con más precisión. Esta sinergia entre la visión, la
la audición y el equilibrio es crucial en deportes que requieren un alto nivel de reacción. Personalmente me gusta fantasear e imaginar qué tanto más hubiese logrado el Diego si lograba mantener esa integridad postural que tanto lo caracterizaba en su juventud, pero nunca lo sabremos. Algo muy destacable es como, a pesar de sus complicaciones estructurales, el Diego sacó adelante una de las carreras más increíbles de la historia futbolística, llenando de orgullo el corazón de millones de argentinos y dejando a nuestra nación en lo más alto. Incluso ya retirado del fútbol, asistía a eventos donde participaban atletas argentinos con el fin de apoyarlos, encendiendo la chispa y robando sonrisas por doquier. Y quiero que prestes atención a lo que pensaban del Diego los deportistas argentinos más importantes. Porque Diego muy argentino, ¿viste? Por un momento nos hizo olvidar a los pobres que éramos pobres. Sé que muchas madres le deben mucho a Diego. Transmitía una energía y una fuerza que nunca se recibía de otra persona. Creo que ni de alguien del círculo íntimo de cada uno de nosotros podía sentir lo mismo que generaba él. ¿Sentiste el aliento de Diego desde el cielo con Doña Tota y con Diego? Y yo creo que sí, yo creo que de arriba hacía fuerza para, no solo para esto, sino para todo en general, pero sobre todo ellos en este mundial. Es por esto y mucho más que no nos queda más que agradecerle a nuestro Dios argentino, Diego Armando Maradona, quien tuvo una de las posturas más brillantes del siglo XX. Si te gustó este video, dándole me gusta y compartiéndolo con algún amigo que le guste el Diego, nos ayudas un montón. Además, podés dejarme en los comentarios qué deportista o famoso te gustaría que analicemos a continuación. Para conocer más sobre nuestro entrenamiento postural, podés acceder a nuestra página web. Por estos días tenemos una oferta especial utilizando el código Diego. Si querés conocer más sobre nuestro trabajo, podés seguirnos en redes. Mi nombre es Tadeo Amador y nos vemos en el próximo video.